Muy buen día. Les vamos a presentar en esta ocasión un tema que hemos estado conversando, siendo pues, algo al respecto sobre el libro de Hugo Pipitone, La salida del atraso sueca. Esto es un tema muy, muy importante del que tenemos que hablar. Mi nombre es Vázquez Arvizu Mario Iván. Y yo soy González Maravera Baramisay. Y bueno, empezar comentando que Suecia es un país en la Unión Europea, es decir, está en el continente europeo, posee la capital de Estocolmo, y su PIB en 2022 pues llegó a rebasar por poco a 591.000 millones de dólares, lo cual pues ya la convierte en una economía bastante grande y por ello hablaremos de eso. Una introducción al caso sueco sería que éste dispone de una gran dotación de riquezas naturales. Lo podemos ver mediante sus bosques, yacimientos de minerales, ríos y tierras agrícolas de buena calidad. Sin embargo, no es ni lejanamente suficiente para explicar todo el éxito que tuvieron en el siglo XX. Suecia se puede considerar una gran potencia desde mediados del siglo XIX, pues hasta la Primera Guerra Mundial fue el país europeo de mayor crecimiento económico. Entre 1863 y 1913, el producto sueco creció a una tasa media anual del 3,1 y 2,4%. Esto tiene importancia de por sí, porque solamente fuera de Europa se dieron tasas superiores a las suecas. Japón tuvo tasas del 4,4 y del 3,4% y Estados Unidos del 4,5 y del 2,2, situando a Suecia como la tercera economía mundial. Son datos, la verdad, bastante impactantes y de hecho se puede rastrear hacia el origen de la historia moderna, siendo que pues la historia moderna de Suecia se empieza con los reyes Gustavo I y Gustavo II Adolfo, donde establecen el inicio de la maquinaria administrativa centralizada y eficiente del Estado sueco, empezando por Gustavo I, que impulsó una serie de funcionarios dependientes de la corona. La monarquía, por su parte, impulsa una serie de políticas de atracción de técnicos, artesanos y comerciantes de los países más avanzados en ese punto. El Riksdag, el caso sueco, por sus características, el feudalismo nunca tuvo la extensión que tuvo en otras naciones como Alemania, Italia o Francia. Desde el siglo XVI, la nobleza tiene un poder local limitado por una monarquía nacional, aliada con amplios sectores campesinos, libres e independientes. Por su parte, el parlamento, que como ya vemos se llama Riksdag, es hasta 1866 una cámara representativa de estamentos organizada en cuatro estados: nobleza, claro, burguesía de maestros, artesanos, mercaderes y notables urbanos y campesinos. Las actividades metalúrgicas que estuvieron en el estado de Suecia tuvieron un gran impulso con Gustavo II Adolfo, el cual tuvo una acción reguladora de las actividades metalúrgicas. Forzó la transferencia de las forjas rurales hacia las zonas más urbanas, que son Norrköping y Örebro, imponiendo estándares de calidad a los productores, limitando la deforestación para facilitar la extracción y regulando los precios. Desde el siglo XVII, el Estado interviene regulando iniciativas consideradas como interés vital para el país. Con el paso del bronce al hierro y los yacimientos suecos, estos permitirán ser un pilar de la industria y desarrollo nacional. A finales del siglo XVII, Suecia era el principal abastecedor europeo de cobre, mientras que el boom inicial que tuvo el alquitrán fue demandado por Holanda e Inglaterra para el tratamiento de las marinas militares y mercantes. Todos los productos, como lo son el alquitrán, hierro, cobre y acero, permiten insertar a Suecia en el mercado mundial, y estas mercancías tenían la condición de que requerían industrias extractivas y manufactureras con procedimientos de bajo nivel de sofisticación. Hablando de manufacturas, ya que entramos en el tema económico, la dispersión de manufacturas en el territorio estimuló una red extendida de iniciativas para fines de exportación, donde las casas comerciales de Estocolmo y Gotemburgo encuentran los instrumentos para financiar sus actividades, operando como fuentes de crédito para productores pequeños, productores medios del Porlac, permitiendo el desarrollo de la industria rural. Exportan estas casas producción nacional y contratan los créditos de Hamburgo y Ámsterdam para sus propias operaciones nacionales. En tanto, Frigetiden, la era de la libertad o Frigetiden, de 1718 a 1722, de 1718
y 1772. Fue una época de reformas internas. Surge el gran capitalismo en las casas comerciales de Gotemburgo y Estocolmo. Aquí es donde el capitalismo, nacido en la reducción de áreas ligadas al comercio y las finanzas europeas, se expande en Suecia. En 1866 se establece una modificación en el Riksdag, estableciéndose un sistema parlamentario bicameral. La Cámara Baja, formada por individuos del sexo masculino con ingresos determinados a un nivel mínimo, y la Cámara Alta, por terratenientes, altos funcionarios ligados a la corona, empresarios y comerciantes. La parte social en el campo no es solamente la distribución que tenían, si bien tenían una mezcolanza, como dice el autor, en terrenos respecto a berbecho, los derechos consuetudinarios de uso colectivo de bosques y ríos, también implicaba un universo social complejo, donde había múltiples figuras sociales, como lo eran los campesinos libres, los arrendatarios y diversas figuras de trabajadores rurales. Sin embargo, en los consejos de la aldea, la figura más dominante es la del campesino libre, quien será el mayor beneficiado de la transformación rural consecutiva que tendrá el Estado sueco. Una de estas transformaciones es la reforma agraria y la política de reducción. La política de reducción es promovida desde la corona, y la cual implicó una transferencia masiva de las propiedades de la tierra de la nobleza hacia las aldeas o al Estado central, favoreciendo el desarrollo empresarial entre la nobleza al disminuir su capacidad de vivir de las rentas de la tierra. Esto es importante porque está fomentando desde la parte de la nobleza el inicio de una política industrial, de una búsqueda de otras formas de obtener ingresos, así como el ayudar a la parte agraria brindándole más tierras. Esta modernización rural se dio mediante la consolidación de pequeños productores en un sector social independiente, a diferencia de Inglaterra, en la cual la modernización rural se dio mediante la destrucción de los pequeños productores. Sin embargo, para que esto funcionase, sería necesario romper las estructuras que se tenían. En cuanto a la ley de consolidación de tierras, hablando sobre este tema agrario, tenemos a Storskister Stagdan, de Jacob Fagot en 1749. Preveía que en casos de avanzada subdivisión de los terrenos en estrechas franjas, los funcionarios gubernamentales deberían, amable pero decididamente, dejar establecido frente a los aldeanos lo pernicioso de la situación y de conseguirse un acuerdo general de la repartición de los terrenos de tal forma que se garantizase una, un campo a cada granja o, de no ser posible, el menor número de superficies separadas. Los resultados de la Storskister stagnan en 1879, cuando la Storskies podía considerarse concluido. La población agrícola había descendido de 80% en 1770 a 72%. Sin embargo, surgió un 16% de campesinos independientes, cabe recalcar. El cambio rural permitió liberalizar el comercio de los productos sin necesidad de llevarlos a los mercados urbanos para su venta, lo que desde el Estado central incitaba al desarrollo de mercados locales rurales, veo yo. El reordenamiento rural, por ejemplo, también implicó que desde el inicio del siglo XIX la agricultura familiar fuese más productiva que la agricultura basada en propiedades y estado servil para el segundo cuarto del siglo XIX. En este caso, las granjas del sur tenían un 44% más rendimiento por hectárea que las granjas campesinas latifundistas. El equilibrio dinámico que las reformas agrarias permitieron fue de que hubo un dinámico equilibrio entre los ingresos, la producción y el salario industrial y el agrícola, fortaleciendo la ya conseguida estabilidad social. El crecimiento se divide en dos etapas en la historia de Suecia, de 1861 a 1890 y de 1890 a 1914. En el primer periodo se tuvo un crecimiento promedio del 3% y en el segundo del 6% respectivamente. El Producto Nacional Sueco creció en una buena medida gracias al gran esfuerzo infraestructural conducido en la economía del país, gracias a la introducción de caminos, ferrocarriles, puertos, canales y la instauración de la energía eléctrica, se evitaron cuellos de botella que tendrían posteriores en el crecimiento. Los inicios de la industrialización sueca se pueden dar a mediados de la década de 1860, donde de
60.000 a 65.000 trabajadores se encontraban en las partes fabriles, 14.000 estaban ocupados en fundiciones de hierro, 10.000 en la industria de la madera y 11.000 en la industria textil, por lo que podemos notar que se encontraba cargado de un lado, pero aún había bastante equilibrio. Sí, justamente es lo que estoy pensando con estos datos que me estás dando. También tomar en cuenta los ferrocarriles por medio del financiamiento contratado por el gobierno fue extendiéndose una serie de ferrocarriles cuyas principales características fueron la rapidez de obra y un trazo territorial realizado pensando en la integración económica de las áreas aún escasamente desarrolladas del país. Los resultados de esto fueron que, por ejemplo, Niels Erickson trazó las líneas de ferrocarril y lo hizo de forma deliberada, poniendo las conexiones entre los centros económicos establecidos anteriormente, con la idea de que dejaría los crecimientos para el fortalecimiento económico de las nuevas áreas involucradas, la reducción de los costos transporte, la conexión entre distintas áreas y grupos de productores, así como el impulso de la producción siderúrgica y mercancía nacional. Esto nos puede generar un poco de conflicto, ya que si se compara con la forma en la que se construyeron los ferrocarriles en América Latina, podemos ver que en muchas ocasiones eran de la hacienda, de la fábrica al puerto, y simplemente ahí terminaba el camino, y los suecos buscaron una mayor integración económica. El desarrollo Claro. del capitalismo que hubo en Suecia y en el resto de Europa requería grandes cantidades de diversos materiales, como lo serían los minerales de hierro, la maquinaria, la madera, y los terrenos de Suecia encontraban las condiciones naturales y técnicas para hacer frente a la demanda, lo que le permitió, aunado al ferrocarril, unas tasas medias reales de crecimiento del 3,5% anual entre 1891 y 1915, asociados con adelantos económicos por un mercado nacional protegido con altas elevadas tarifas arancelarias. Las características de la industria sueca las podemos ver aquí en la composición del PIB, donde fue su carácter descentralizado, no solo por su dispersión geográfica de las materias primas, sino por el hecho de que las condiciones de relativo bienestar rural no hacían vital para el potencial de la empresa y los establecimientos cerca de los principales centros urbanos, lo que permitía que las fábricas, las plantas productoras se pudieran establecer cerca de los recursos y no tan cerca de las zonas urbanas, evitando que tuviesen estos problemas tan comunes en las zonas urbanas de los inicios de la industrialización. En la composición sectorial podemos ver cómo aportaba el 39% de la agricultura en 1861, la industria un 17% y los servicios un 44%. Podemos observar que después de la reforma agraria hay una leve disminución en la agricultura y un inicio en la industria, con una disminución en los servicios. Esto tiene congruencia cuando vemos el inicio de la industrialización y posteriormente una etapa de industrialización más grande, donde la agricultura pierde gran parte del peso que tuvo, la industria tiene un mayor crecimiento y los servicios tienen un pequeño aumento relacionado con la industria. Claro, hablando sobre la composición del PIB, pues me doy cuenta de que realmente pues es lo que hemos visto a lo largo de la historia con los países. La agricultura debe de ser un punto principal, pero solo en el inicio. A continuación, pues debe de priorizarse sectores como el industrial y los servicios, cosa que hemos visto que Suecia al parecer está logrando. En cuanto al salario industrial, por ejemplo, durante el periodo de 1905 a 1909, posterior al salto de las formas capitalistas de Suecia, a pesar de aún tener un PIB per cápita 50% menor al de Inglaterra, el salario anual sueco era de 47 libras esterlinas contra las 56 de Inglaterra, las 42 de Alemania y Francia durante la primera mitad del siglo XX, aunque ambos PIB eran mayores. En cuanto a calidad social, pues también cabe resaltar, Suecia ya un país donde los ricos eran pocos y la pobreza absoluta relativamente escasa, excepto en el lejano norte, los niveles de vida en las ciudades eran altos y gran parte de la población rural estaba integrada por pequeños pero prósperos agricultores que tenían bastantes intereses comunes con los trabajadores industriales. Los trabajadores que estaban en peor situación no eran muy numerosos. Este equilibrio es importante porque durante todo el periodo formativo de la industrialización sueca hubo una simultaneidad en el crecimiento económico acelerado y la difusión en condiciones de bienestar. No
no fue un abandono del bienestar por un mayor crecimiento. Las exportaciones de 1870 a 1914 tuvieron un crecimiento de una tasa promedio anual del 3,1%. Sin embargo, en ese periodo la tasa de crecimiento del Producto Industrial fue del 4,4% y de inversiones brutas alcanzó el 5%, lo que nos permite entender que el Estado en sí y la industrialización sueca comenzó su etapa de despegue. Claro, como mencionamos, pues el cambio de sectores es importante y el comercio lo es aún más. En caso de factores externos, si bien el impulso externo desempeñó un papel importante en el primer periodo del desarrollo sueco, en el segundo periodo ya no se puede decir lo mismo. La contribución de factores externos para favorecer la expansión sueca no explica la habilidad de esta para cambiar o explotar las oportunidades. Pero pues también tenemos como que el hecho de transformación de exportaciones, en la transformación en la estructura de exportaciones, si bien es cierto la exportación de productos manufacturados, que en medida de precios de 1913 se multiplicó por más de 3 en 1899 y 1913, es importante resaltar que a finales de la primera década del siglo XX, más del 50% de las exportaciones suecas estaban representadas por materias primas. Las exportaciones fueron entre 1890 y 1913 presentaron una disminución, por ejemplo, en lo que fue la madera, el hierro y los cereales. Sin embargo, los rubros que se dieron una industrialización mayor, un mayor refinamiento, como fue el papel, la pulpa de papel, minerales de hierro y productos de la industria mecánica, tuvieron un mayor crecimiento. No obstante, a pesar de este éxito exportador, en el medio siglo previo a 1910, solo hubo 2 años en los que la balanza comercial de Suecia tuvo resultados favorables ante esta misma. También la importación de capitales fue importante. Primero, Suecia los obtenía del mercado financiero de Hamburgo y posteriormente en 1870 del mercado de París. Solo a partir de 1910, Suecia dejará de ser importador de capitales, es decir, a partir del momento en el que el gran salto fuera del atraso resulta en sustancia realizado. Sí, justamente pues esto responde a toda la historia que hemos ya comentado y platicado y que pues en este punto ya voy entendiendo pues cómo funcionó su desarrollo. En cuanto al éxodo rural, en 1890 se crea la Oficina de Agricultura con la tarea de coordinar la acción estatal en el campo en vinculación con las 26 sociedades agrícolas provinciales o locales que existían en la época. Entre 1880 y 1914, esas sociedades habían desarrollado un trabajo educativo acerca de la cría de animales, productividad de los suelos, policultura y demás. Las sociedades además contrataban periódicamente los servicios de expertos en sistemas de drenaje, otros temas de interés para los productores. Gracias al apoyo estatal, se crearon asociaciones hortícolas, escuelas agrarias, etcétera. En cuanto a los resultados, pues tenemos que los resultados del esfuerzo en conjunto de ambos actores fueron en el medio siglo previo a 1910, la producción de cereales aumenta un 73%, la de la papa 138%, el ganado vacuno se incrementa 38% y hasta el porcino un 52%. Esto es importante ya que coincide con la llegada del Partido Socialdemócrata. En 1898 se creó el Partido Socialdemócrata, o SAP por las siglas en sueco, con las bases de distintos sindicatos profesionales, dando inicio al largo ciclo histórico de organización social. En 1898 se funda la Gran Confederación de Sindicatos Suecos, LO por sus siglas en sueco, repitiendo una historia común en múltiples países europeos. El inicio de los sindicatos fue con una mano de obra capacitada y terminó absorbiendo al resto de trabajadores comunes. A consecuencia de esto, nace la Asociación Sueca de Empleadores, o SAF por sus siglas en sueco. Hubo una serie de conflictos laborales. Entre 1863 y 1899, hubo en toda Suecia 200 conflictos laborales. Son bastantes, sin embargo, en el periodo de tiempo se puede considerar que no es excesivo. Sin embargo, entre 1890 y 1900, o sea, 10 años, hubieron 1200 y en 5 años fueron 657 huelgas, 67 lockouts hasta la huelga general de 1909. Desde el SAP,
Establece su lucha por el sufragio universal, un punto muy crítico en la historia de Suecia, como centro de acción política. La historia política sueca muestra un alto grado de centralización en tres partidos: el SAP, de los trabajadores, los liberales y los conservadores. Como ya habíamos visto anteriormente, la Cámara Baja está actualmente dominada por campesinos. Era el producto de las votaciones en solo 5 el 5% tenía la capacidad de votar. Fue en 1907 cuando se aprobó el sufragio general y en 1917 se aprueba el sufragio femenino. Justamente sobre ese tema, LO, Primera Confederación Sindical. En 1898 se creó la primera Confederación Sindical, LO, que al año siguiente agrupa 16 sindicatos de categoría con cerca de 37,000 afiliados. 30 años después, en 1929, la LO contaba con 36 organizaciones sindicales y más de 500,000 afiliados. Para En 1902, la LO organiza una huelga general política exigiendo el sufragio universal durante 3 días. 120,000 trabajadores pararon y el impacto fue tan fuerte que meses después surgió el SAE. La huelga general de 1909, como consecuencia de la depresión en 1907, la SAE consideró que había llegado el momento de bloquear el ascenso de movilidad sindical. Desde los primeros días de agosto, casi la totalidad de la clase trabajadora sueca, 300,000 personas, y fue una derrota. La derrota significó para la LO pérdida de la mitad de sus afiliados, pero en 1911, cuando el sufragio universal había pasado, el SAP duplicó su representación, obteniendo 64 eh, pues, escaños frente a 101 de los liberales y 65 de los conservadores. El regreso de los liberales implicó el regreso de la aprobación de medidas de corte social progresista, como lo fue las pensiones de retiro. La socialdemocracia sueca comenzó con una revisión tanto del pensamiento económico liberal, del que había sido involuntariamente rel, así como de la lógica marxista. Posteriormente, a la muerte del líder, Hjalmar Branting, en 1925, Per Albin Hansson reconoció las ineficiencias del partido y lo guió en un contexto de agitación social, impulsando la idea del Folkhemmet. Por Folkhemmet, nosotros entendemos una casa grande, donde Suecia tiene que ser una nación en la cual no se discrimina a nadie, donde nadie tiene esta necesidad de mendigar. El gabinete de Hansson, en la busca de esta idea, de este ideal del Folkhemmet, sin la mayoría parlamentaria, logró algo imaginable en dos aspectos. Primero, logró un acuerdo entre el SAP y los campesinos, dos entes separados por universos completamente grandes, los cuales no tenían mucho en común. Se unieron y llegaron a un acuerdo el cual permitiría el inicio de la estabilidad social del país. Asimismo, en la negociación de 1938 entre la LO y la SAF, en un acuerdo de defensa del empleo, la Confederación Sindical se comprometía a controlar las demandas salariales como las iniciativas de huelga de los sindicatos sectoriales afiliados. Esto nos permite entender que con la llegada de Hanson al poder, comenzó una serie de tratados de igualdades, las cuales permitieron que Suecia tuviese un mayor grado de estabilidad política. Y justamente, pues, surge un nuevo jugador, el movimiento corporativo. Los primeros ejemplos se dieron. Algunas de las más importantes fue el movimiento corporativo. Los primeros ejemplos se dieron en algunas de las mayores ciudades del país desde la década de 1870 bajo la forma de construcción de viviendas. En 1899, aquellas presentes en forma dispersa establecieron una organización central cooperativa Forbundet, conocida como KF, extendiéndose progresivamente en 1917, contando aproximadamente con 200,000 miembros. En la cooperativa Forbundet tenemos que la KF se convirtió en un factor de apoyo para la organización de productores de pequeñas y medianas dimensiones y como instrumento de lucha contra monopolios, lanzando campañas de boicot contra las grandes empresas que, usando su composición de mercado, imponían precios excesivos como los frutos cementeros, azucareros y una empresa harinera. Asimismo, inició la producción de bienes como aceite y margarina, zapatos, focos, artículos de vidrio. En ocasiones, una amenaza de toma de la rama productiva bastaba para bajar los precios. Podemos ver, la Folkbundet tuvo un gran impacto en la economía sueca.
Sin embargo, también una gran nación se explica con una gran educación. Desde 1868 había una ordenanza real la cual solicitaba a cada familia enseñar a leer y escribir a sus hijos. Esto como consecuencia de una de las reformas que realizó Gustavo I de Vasa respecto a la transformación de Suecia en un estado protestante. En la campaña de Storkisdagen, aparte de la reorganización agraria, se requería que una parte de la tierra se destinara a la construcción de una escuela comunal y el alojamiento del maestro. Para la segunda mitad del siglo, la educación primaria de los 7 a los 14 años fue un explícito compromiso del Estado, el cual lo selló con la implementación de leyes que obligaban a los padres a enviar a sus hijos a la escuela o proveerles privadamente la educación. El modelo sueco, para ir concluyendo, se puede entender como un conjunto de acuerdos para limitar el conflicto entre capital y trabajo. El desarrollo del modelo surgió en la gran medida como consecuencia de dos características fundamentales en la vida de Suecia: una economía pequeña y abierta y un poderoso movimiento sindical. La dependencia sueca del comercio internacional promovió la preocupación entre los líderes del trabajo y el capital acerca de la importancia de la competitividad internacional, algo muy importante si es que uno busca tener un mayor crecimiento enfocado en el exterior. Aunque los fines de los últimos fueran diferentes de los trabajadores y los capitalistas, ambos entendieron que nadie los alcanzaría sin la promoción de arreglos que mantuvieran competitivos los precios y que promovieran la producción por medio de la limitación de conflictos industriales disruptivos. Claro. Y pues también tenemos que la realidad del modelo sueco, el reducir la economía sueca, el modelo sueco produce la impresión de una maquinaria social construida pieza por pieza a través de un fluido sistema de negociaciones entre capital y trabajo. Más bien fue el resultado de un empate de fuerzas sociales contrapuestas, una de las cuales llegó a renunciar al uso exclusivo del Estado mientras el otro renunció a una reorganización radical de la base económica. También es que la competitividad no se basó en una estricta reglamentación salarial, sino en el impulso sistemático de mayores niveles de producción. En cuanto a las claves de la socialdemocracia sueca de 1930, ya es más reciente que tenemos un apoyo a los precios de los productos agrícolas, implicando que los ingresos de los agricultores crecieran más que los trabajadores industriales. El Estado permitió y facilitó el acceso al campo mediante créditos sin interés a 16 años. Impulsó obras públicas a escala provisional en las zonas oprimidas al norte del país, financiadas por las autoridades locales. Es decir, pues la escala provincial era bastante ayudada y el gobierno central con salarios pagados al mismo nivel de los contractuales vigentes también fue un punto importante. Apoyos estatales a varios tipos de desarrollo de actividades cooperativas en la agroindustria, aumento de los impuestos sobre los ingresos más elevados a la sucesión, herencia, consumo de bienes de lujo, devaluación de la corona para contrarrestar la deflación de los precios, pues nos va indicando que realmente a las personas estaban ya teniendo una identidad, una economía y por tanto también una política en conjunto que los ayudaba a desarrollarse, a crecer y impulsar pues, su crecimiento económico y ayudar con todo lo que se pudiese para alcanzar una economía ya con una ya formidable y vivir bien. La crisis de 1929 afectó a todo el mundo. Sin embargo, en Suecia solamente se le conoció como la crisis de 1929 a 1932, ya que la recuperación fue tan rápida gracias al ministro de Finanzas Ernst Wigforss, el cual durante 20 años, desde 1920 hasta 1940, generó que la ocupación industrial creciese un 67%, la producción industrial por volumen un 161% y la producción por ocupado 56%, por lo que podemos decir que Suecia se saltó la crisis de los 30, evitando la recesión acompañada de la crisis. La química del éxito de Suecia la podemos entender desde 1500, desde Gustavo I de Vasa y Gustavo II Adolfo, con el establecimiento de un gobierno fuerte, por lo que el poder económico no pudo transformarse tan fácilmente en poder político, permitiendo mantener políticas las cuales mediaran entre los dos. Las constantes luchas sociales que estuvieron el SAP, el SAF, el LO,
son grupos subordinados. En 1860 y en 1870 permitió al Estado dar una visión de conjunto y dándoles a estas comunidades y estos grupos sociales márgenes de autonomía y presión para poder negociar. La integración económica y geográfica del proceso productivo permitió la articulación de un sistema productivo efectivo y el desarrollo de las áreas marginales a la par del resto, como lo puede ser el ferrocarril, que ya vimos que unió varias regiones de Suecia a pesar de que en ese momento no tenía un gran incentivo más que el desarrollo futuro. La construcción de la industrialización sobre los cimientos de una agricultura fuerte e industrializada es lo que permitió a Suecia llegar a donde está. Como conclusión, pues podemos ir entendiendo que la salida del atraso de Suecia indica que la industrialización en grados muy avanzados no solamente requiere activar procesos u- desruralización, sino que requiere de una agricultura eficiente e integrada en el mercado nacional, así como la necesidad de un excedente para la población extra agrícola, sino como la capacidad de reducir costos en materias primas, en el proceso industrial, lo que nos permite ver que no siempre la salida se puede lograr desde la salida industrial, pero pues aún así, como hemos visto, realmente, como se menciona, la maquinaria sueca, la economía planeada es lo que ha permitido a Suecia seguir existiendo e incluso avanzar cada peldaño con cada año que pasa. La En biografía, cuanto, la en cuanto a biografía, la bibliografía, como tenemos aquí, pues nos hemos basado principalmente en la salida del atraso, un estudio histórico comparativo de Hugo Pipitone, la más reciente edición en 2020, impresa por el Fondo de Cultura Económica. CIDE nos permitió llegar a todos estos datos, a este análisis y a poder pues compartir una opinión contigo, una opinión con el que nos esté escuchando y gracias a ello pues ya tener una conclusión acerca de cómo se ha desarrollado la economía sueca. esto nos permite entender que la economía sueca no fue un truco de magia, que no fue algo que apareció y ya estaba así, como muchos nos intentan hacer creer, sino fue un proceso largo de planificación, meticulosa en la parte agrícola, la parte industrial, la parte de las negociaciones con la población para que al final tuviesen tanto una agricultura fuerte como un mercado fuerte, como una estructura social fuerte. Como ya se Y mencionó, la bueno, planificación es la clave. claro, bueno, y con esto podemos ya entender cómo ha sido la historia del país sueco. También en el libro encontraremos otros países, pero ya será trabajo para otro día. Muchas gracias por tu atención. La verdad es que agradezco esta conversación. Todos estos datos me han dejado pues, un vasto conocimiento sobre Suecia. Muchas gracias por tu atención y esperamos que este video informativo te haya ayudado para comprender mejor la situación sueca en la actualidad y que te haya gustado y lo hayas disfrutado. Gracias por tu atención.